Sinceramente creo que se debería hablar mucho más de estas películas que os voy a mencionar, y como no lo hace nadie, pues ¿por qué no lo voy a hacer yo? Antes de empezar a hablar de estas películas, quiero explicaros cuáles son los motivos por los que he hecho este vídeo que vais a ver ahora. Lo primero que tenéis que saber es algo muy obvio, y es que recomiendo todas las películas de las que se van a hablar en este vídeo. Si no las habéis visto, tenéis que verlas. Durante un año son muchas las películas buenas que son totalmente ignoradas por muchos motivos. El motivo más habitual por el que se puede ignorar una buena película son los problemas con el marketing y las estrategias de publicidad. Esto ocurre a través de muchísimos géneros y da igual si el protagonista es un gran actor conocidísimo. Si no se vende bien, es probable que luego vengan muchos problemas. Pero durante los últimos años, exactamente en la última década, he detectado un patrón que curiosamente tiene que ver con las películas que están protagonizadas en su mayoría por personajes femeninos. Sinceramente creo que se debería hablar mucho más de estas películas que os voy a mencionar, y como no lo hace nadie, pues ¿por qué no lo voy a hacer yo? Lo que quiero hacer con este vídeo es difundir un poquito de justicia sobre estas películas, y todas y cada una de ellas tienen un vídeo individual en mi canal. Os voy a ir dejando los enlaces por si os interesa ver algo un poco más extendido sobre estas cintas, pero son películas que se han quedado en mi cabeza durante muchísimo tiempo y años, y cuando pienso en ellas tengo un gran recuerdo de la experiencia de haber visto estas películas. En el apartado principal os voy a hablar de 6 cintas que creo que están muy relacionadas entre sí también, porque todas las historias que cuentan estas películas se tratan de historias reales sobre mujeres que tuvieron que luchar ya sea contra la sociedad, el sistema o simplemente el contexto de su época. Después de hablar de estas películas también voy a hacer unas menciones honoríficas a otras películas que pertenecen más al género de ficción, pero que también son muy buenas películas sobre mujeres y de las que creo que no se habla suficiente. En la última década se ha estado hablando de películas protagonizadas por mujeres, pero curiosamente, 2 de las películas protagonizadas por mujeres más conocidas de la última década creo que podrían ser Mujercitas, la nueva adaptación de Greta Gerwig, y también Barbie. Curiosamente, ambas películas de la misma directora, pero hay muchos otros trabajos protagonizados por personajes femeninos que no han llegado a despuntar y que creo que sí que lo merecen. Cada una de ellas por sus propios méritos, con géneros muy distintos y que aportan cosas muy diferentes a lo que podemos llamar estas películas protagonizadas por mujeres. La primera de ellas creo que es la que más justicia ha recibido después de casi una década, y se trata de Figuras ocultas, del año 2016. ¿Llevan identificación? NASA, señor. No sabía que contratara Pues sí, hay mujeres en el programa espacial. Película dirigida por Theodore Melfi y que tiene un reparto principal que es de auténtico lujo. Comenzando por Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe y Kevin Costner, entre otros. Figuras ocultas nos ha dejado una secuencia que ha pasado, en mi opinión, a la historia del cine y de la que no se habla lo suficiente, y es el monólogo que nos ofrece la actriz Taraji P. Henson en un momento extremadamente dramático y que sin duda no le falta ni le sobra ni una sola coma. La historia de Figuras ocultas es importantísima porque está detrás de una de las instituciones más conocidas y diría que más respetadas, pero a la vez no ha sido capaz de librarse de esas marginaciones a lo largo de la historia, y es, por supuesto, la NASA. Hay muchas mujeres que aportaron con su trabajo y con su inteligencia a muchos de los proyectos de la NASA en los años más cruciales de esa carrera espacial. Pero en concreto la historia de estas mujeres es todavía más impresionante porque se trata de mujeres afroamericanas trabajando en estos proyectos de la NASA, haciendo un trabajo brillante, pero a la vez pasando por un sufrimiento que era totalmente innecesario. Esta película no solamente te abre los ojos a las condiciones de trabajo que había en la NASA en aquellos tiempos y concretamente hablando sobre mujeres afroamericanas,
sino que te aporta esa magnífica perspectiva de lo que ocurría aquellos años detrás de bambalinas en proyectos tan importantes, mundialmente conocidos como los que tenía entre manos la NASA. Y también te ofrece una perspectiva de lo que hemos avanzado, de lo que queda por hacer, y eso para mí tiene un valor histórico que no tiene precio, porque si nos olvidamos de cómo eran las cosas antes, es probable que volvamos a repetir los mismos errores, y eso hay que evitarlo a toda costa. No solo me parece que la historia de Figuras Ocultas es maravillosa, es toda una lección de historia, sino que tenemos a unas actrices de los pies a la cabeza ofreciendo unas interpretaciones increíbles. Acompañados, por cierto, por un Kevin Costner que lo único que hace es ensalzarlas y sabe muy bien cuál es su lugar y su papel en esta película. Está acompañándolas de una manera maravillosa y siendo parte de una cinta que sinceramente creo que todo el mundo debería ver. La segunda película de la que os quiero hablar es del año 2020 y también tiene relación con el papel de la mujer dentro del panorama científico, y es que cuanto más retrocedamos en el tiempo, el papel de la mujer en la ciencia, digamos que era un poquito complicado, básicamente nulo, se tapaban todos los nombres femeninos. No permitían que la mujer estudiara, ni que pudiera leer, ni acceder a la universidad, ni acceder ni mucho menos a esos clubs tan selectos de hombres que se dedicaban a investigar ciencia, cultura, arte, cualquier cosa. Así que la historia de Ammonite es interesantísima. 6 feet long. Days it took to dig it out, clean it. I was only 11 years old. Ammonite está dirigida por Francis Lee y está protagonizada por Kate Winslet y Saoirse Ronan, entre otros. Nos situamos en Inglaterra en el año 1840 y nos habla de la historia real de Mary Anning, que básicamente era una investigadora de fósiles, lo que podríamos llamar una arqueóloga a día de hoy, pero a la que por supuesto no se le permitía introducir sus hallazgos como hallazgos científicos oficiales. La lucha de esta mujer para ser parte de la comunidad científica es un grandísimo ejemplo, y aquí se detalla la frustración que desencadena toda esa situación, pero a la vez lo importante que resulta tener su ejemplo para nosotros, para la historia. Una vez más tenemos a unas protagonistas increíbles. Con el talento de Kate Winslet y Saoirse Ronan nos hablan también de una historia de amor, algo que añade más complicación a este contexto histórico. Esta cinta está hecha con muchísimo gusto y tengo que hablar sobre todo de su guión, porque en este tipo de historias en las que se habla de la lucha de una mujer por ser escuchada y aceptada dentro de la comunidad científica, se puede caer en muchos clichés o adoptar una narrativa que muestre al hombre básicamente como el enemigo, como el demonio, y no os preocupéis porque esto no es Los Ángeles de Charlie, sino que trata la situación desde un contexto que simplemente era así, eran las condiciones en las que se vivía y poco se podía hacer contra eso. Afortunadamente el tiempo le ha dado la razón y ahora conocemos su historia. Eso debería valer de algo. Y creo que esta historia está narrada desde la falta de rencor, no hay ningún odio contra nadie ni se presenta al otro como el enemigo, simplemente es contar la historia de esta mujer tal y como ocurrió y dejando un reflejo maravilloso de su pasión por el oficio, por descubrir, por su curiosidad y por su talento, por supuesto. Una cinta con la que no solamente vas a alucinar con la historia de esta mujer, sino que también te puedes enamorar de este oficio tan hermoso como es el de la arqueología, la ciencia y aportar nuevos descubrimientos. Y creo que es una película muy interesante. Y haciendo honor a esta figura totalmente olvidada, nunca mejor dicho. Ahora vamos a pasar al año 2022, que fue un año tremendo para las películas protagonizadas por mujeres, y tengo que hablar de otra cinta que es muy especial, y se trata de La Mujer Rey. Europeans wish to conquer us. They will not stop until the whole of Africa is theirs. We must fight back. La Mujer Rey se estrenó en el año 2022
y creo que fue una de las películas más infravaloradas de ese año. Está dirigida por Gina Prince Bythewood y creo que es su mejor trabajo hasta la fecha, la mejor película de su carrera. Y sin duda una cinta que podría haber llegado a mucho más público, porque se trata prácticamente de una película, sí, histórica, pero con muchísima acción y un trabajo increíble. Una vez más hablamos de un reparto principal que es de infarto, empezando por la señora Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana Lynch, Sheila Atim y la participación también de John Boyega, entre otros. Esta historia real sí que es una pasada. Nos cuenta la historia de las guerreras africanas llamadas Agoje que defendían el reino de Dahomey. Estas guerreras eran conocidas por toda África y son de armas tomar. Es evidente que son la inspiración que hay detrás de las Dora Milaje que conocemos de los cómics y de las películas de Marvel, y solamente con esto podría haber sido suficiente para llevar esta película a lo más alto, pero sin embargo pasó muy desapercibida. El problema de que esta película no llegara a más público creo que está en que no sabían muy bien cómo venderla. De hecho, dedicaron muy poquito a vender esta película y pasó por taquilla sin pena ni gloria. Y creo que es divertida, impresionante por la historia que cuenta, tiene unas escenas de acción increíbles, creo que las mejores que ha hecho esta directora, desde luego, y un trabajo físico de estas actrices que simplemente es impresionante. Viola Davis está increíble, pero además, en mi opinión, el trabajo de la joven Thuso Mbedu es simplemente el trabajo de una actriz revelación y me dejó sin palabras en esta interpretación. Eso no debéis perdéroslo. Unas guerreras que la historia una vez más olvidó, pero afortunadamente tenemos este pequeño testimonio que puede que no se acerque estrictamente a la realidad de lo que ocurrió, pero nos da una gran idea de lo que representaban y de lo que se perdió cuando dejó de hablarse de estas mujeres. La historia es increíble, la realización es magnífica, la fotografía es muy buena y tenemos a un grupo de actrices principales que aportan unas interpretaciones que os van a dejar sin palabras. En mi opinión, una de las películas más olvidadas de ese año y creo que merece mucho más reconocimiento, más admiración y que se hable de ella mucho más. Ese mismo año, en 2022, llega otra película con otra historia fascinante y se trata de Ellas Hablan. We were given 2 days to forgive the attackers before they returned. We hardly knew how to read or to write, but that day, we learned how to vote. Una vez más, otra película con protagonismo de personajes femeninos y con un reparto de lujo. Frances McDormand, Claire Foy, Rooney Mara y Jessie Buckley, entre otras. La historia de esta cinta adaptando la novela es simplemente fascinante. Está ambientada en el año 2010 y nos habla de un grupo de mujeres que viven en una comunidad menonita, comunidades que viven en las condiciones de hace 200 años aproximadamente, pero en el caso de esta comunidad, todas las mujeres se disponen a tener unas reuniones secretas porque se están empezando a cuestionar su estilo de vida y sus condiciones con respecto a los hombres de esa comunidad. La película narra cómo ellas toman la decisión o si tienen que tomar esa decisión. Un debate que es de lo más interesante, con un guión increíble en el que se producen conversaciones de las que podríamos estar hablando durante horas. Dentro de estos personajes se ven las distintas perspectivas de la vida que ellas están viviendo. Y es fascinante ver cómo desarrollan ese movimiento o por lo menos la reflexión de querer saber si es la vida que quieren o no. Además de eso, introducen un personaje masculino que da una perspectiva muy interesante, porque en este caso es el que ayuda a recabar toda la información y todo lo que se dice en estas reuniones, y lo hace por ellas. Así que está en una situación muy interesante y todo eso crea una historia de lo más fascinante que merece la pena ver. Además de eso, contamos con las fantásticas interpretaciones de estas pedazo de actrices. Y una vez más, es una cinta que está hecha con muchísimo gusto, visualmente es muy atractiva, tiene una gran fotografía y cada una de las interpretaciones es todo un deleite.
Aunque sí que recibió cierto reconocimiento en la carrera de los Oscar, creo que es una cinta de la que no se habla suficiente y es un formato que no se utiliza habitualmente. Creo que es una película arriesgada, diferente y, una vez más, hecha con muchísimo gusto, con mucha atención al detalle y con unas interpretaciones que seguramente no vas a olvidar. Inicialmente quería que el vídeo hablara sobre 5 películas, pero creo que al final van a ser 6. Porque ese mismo año 2022 también tuvimos una película muy importante que creo que marcó un paso, sobre todo para el cine español. Y se trata de Cerdita. ¿Se puede saber quién te llama gorda? La verdad es que gorda está. Que han mentido, que van a pensar que fui yo. Cerdita es una película que está inspirada en hechos reales, pero que seguramente muchos de vosotros podréis sentiros identificados con la historia que cuenta. Es una película de género slasher mezclado con terror, pero también habla mucho sobre el acoso, sobre el bullying. Está escrita y dirigida por Carlota Pereda. Y es una directora que lleva toda una vida dedicada a dirigir televisión aquí en España, pero este es su primer largometraje y el hecho de que ella dirija esta película, por un lado me pone muy triste y por otro me alegra mucho, porque estamos hablando de que 2022 es el año que marca la primera película española dirigida por una mujer que tiene género de terror y slasher. Y esto me parece una barbaridad, no solamente por el trato que se da a este género aquí en España, sino porque esta mujer ha hecho historia directamente en 2022. Y es un poco triste saber que hemos tardado tanto en que una mujer dirija una película de terror y slasher. Y por otro lado, también creo que es una cinta importante por los temas que trata, refiriéndose al acoso, al bullying, algo que ha vivido muchísima gente, muchos se pueden sentir identificados, y trasladar ese sentimiento a una película de terror y poner a la actriz Laura Galán como protagonista, creo que es muy importante. Seguramente con el doble de presupuesto esta película se habría llevado mucha más atención, pero creo que simplemente el hecho de que sea la primera mujer que dirige una película de terror slasher en España merece todo nuestro apoyo y sin duda que se hable mucho más de esta película, que por cierto está muy bien hecha, tiene muy buenos efectos prácticos y me habría encantado que tuviera más presupuesto, sí, pero creo que han hecho un trabajo fantástico. De hecho, en su momento se dijo que tendremos una segunda parte y me encantará ver esa película lo antes posible. Y ahora pasamos a la última mención de esta lista y nos vamos al año 2023 y hay que hablar de Lee Miller. No mandamos a mujeres al frente. Pues es un problema, ya estoy aquí. Esta película tiene una historia muy interesante porque está protagonizada y también producida por la actriz Kate Winslet y ha luchado durante muchos años para que esta película viera la luz. Ella sabía perfectamente lo que quería contar de este personaje histórico. Lee Miller fue modelo y después fotógrafa de guerra, lo que le llevó a estar en primera línea durante la Segunda Guerra Mundial y ofrecernos algunas de las fotografías más impresionantes que vais a ver de aquellos años. No voy a haceros spoiler porque lo que ocurre en ella es simplemente increíble, pero la manera en la que se mostraba a este personaje era muy importante para la actriz Kate Winslet. No quería soltar la historia de Lee Miller bajo ningún concepto. Esta producción estuvo durante muchos años dando vueltas y se le propuso a algunos directores bastante conocidos, pero la visión que tenían ellos de cómo querían contar esta historia era muy distinta a lo que quería hacer Kate Winslet. Finalmente encontró a su director, concretamente la directora Ellen Kuras, y nos ha proporcionado un biopic sobre Lee Miller que es impresionante. La vida de esta mujer es simplemente fascinante. Es una vida compleja, nada fácil y desde luego pasar por el trauma de estar en primera línea en la Segunda Guerra Mundial es toda una historia. La cinta no quiere centrarse en las partes, podríamos decir, más morbosas de la historia de Lee Miller, sino que Kate Winslet quería centrarse en por qué hizo lo que hizo, por qué se puso en esa posición de peligro durante la Segunda Guerra Mundial. Y claro está, también es una carta de amor a los fotógrafos bélicos, a los reporteros de guerra,
y a entender un poquito más cuál es la motivación de estos trabajos tan peligrosos. Su aportación documental de todo lo que estaba ocurriendo en Europa no tiene precio. Y sí, puede que si la hubiera dirigido un director mucho más conocido, evidentemente habría tenido más atención, posiblemente. Pero es otro caso más en el que creo que no se ha presentado la película como debería, como se merece, y mucha gente se haya perdido esta fascinante historia. Las escenas de acción, los efectos prácticos son increíbles, el vestuario, el maquillaje, el diseño de producción. Es una gran película bélica y la historia de esta mujer te va a dejar sin palabras. Hasta aquí el repaso de estas películas protagonizadas por personajes femeninos durante la última década aproximadamente, que creo que no se han llevado suficiente atención, por eso una vez más os vuelvo a hablar de ellas porque merecen mucho la pena. Si no las habéis visto, por favor corred a verlas porque son muy buenas. Y ahora voy a hacer mención honorífica de otras películas que simplemente me fascinan, que tienen protagonismo femenino y que creo que deberíais ver si no habéis visto. La primera de ellas, por supuesto, nunca me cansaré de hablar de ella. Retrato de una mujer en llamas, una de las mayores obras de arte que nos ha dejado el cine francés en los últimos años, maravillosa de principio a fin, una película histórica que es como un cuadro en movimiento y con una historia de amor que te va a romper el corazón. Segunda mención honorífica, Disobedience, Desobediencia. Una película maravillosa de principio a fin, con uno de los mejores guiones que he visto en los últimos años, con Rachel Weisz y Rachel McAdams como protagonistas. ¿Para qué quieres más? Esa cinta es todo un ejemplo de un guión redondo, maravilloso, una historia preciosa y donde además su contexto enriquece mucho la historia. Recomendadísima. Como no podía ser de otra manera, voy a recomendaros el debut, la ópera prima de Coralie Fargot, la directora de La Sustancia, y se trata de Revenge. Revenge es una película que me impresionó muchísimo. Me quedé totalmente embobada con esta gran protagonista, con una interpretación de lujo, y sí, podemos decir que es una cinta de serie B, con mucha violencia, con acción, pero de verdad, si no la habéis visto, haceos un favor y buscadla. Y una de las películas más recientes protagonizadas por un personaje femenino que creo que no se ha llevado suficiente atención ha sido Blitz. Película del año 2024 protagonizada por Saoirse Ronan, también con una ambientación en la Segunda Guerra Mundial, en Londres durante los bombardeos. Es simplemente increíble y por si fuera poco la banda sonora está firmada por el maestro Hans Zimmer. Si no la habéis visto, por favor, buscadla. Si no me equivoco, está disponible en Apple TV, pero es todo un peliculón que ha pasado desapercibido y que merece mucha más conversación. Hasta aquí este vídeo sobre películas protagonizadas por mujeres que han sido, digamos que un poquito ignoradas, menospreciadas o que han pasado desapercibidas. Si te ha gustado, por favor, déjame un like y dejadme saber si queréis más vídeos como este, hablando de películas que han pasado desapercibidas y que tengan cierta relación. Buscaré si es algo que os interesa, porque todos los años hay cintas que pasan desapercibidas y no lo merecen. Como siempre, te voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que te interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.